nuestro Dios es un Dios trino, 3 personas, un solo Dios, los 3 absolutamente con el mismo poder, en una armonía, en el amor que tienen por la humanidad, y los 3 tienen un rol fundamental en nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando comprendemos lo que significa, quién es, lo que es para nosotros y el poder depositado en nosotros, la confianza que puede tener Dios para con nosotros, para depositar al Espíritu Santo en nosotros. Literalmente no somos dignos, pero por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su obra en la cruz, hay un nuevo pacto con la humanidad en el cual la brecha entre Dios y el hombre se rompió. Cristo pagó por eso y tenemos acceso directo a Dios. Y el Espíritu Santo, bien amado, mora en nosotros. De eso trata esta serie. Entonces, como cristiano, el Espíritu Santo mora en nosotros desde que nos convertimos, desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y ese es un regalo inmenso. Dios mismo viviendo en tu interior, para que podamos realmente tomar dimensión de lo que estamos hablando. Y el don de la Biblia, lo que dice la palabra, es un regalo entregado por gracia. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos asegura. Es como dice la palabra, es el arras, es la garantía que Dios ha depositado acerca de lo que Él ya hizo y en lo que Él va a hacer. Ese Espíritu Santo que trae a nosotros como creyentes convicción de pecado. ¡Wow! Es lo primero que trajo. Convicción de pecado para rendirnos ante Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador. Pero luego de eso, cuando comienza esta nueva vida, este nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Y es una relación hermosa que nosotros tenemos que cuidar. Porque Él sigue siendo Dios. Y es el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros. Entonces, el único que se puede alejar, el único que puede fallar es el hombre. Nosotros tenemos que desarrollar esa relación. Y hay una diferencia entre lo que pasó en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo y lo que pasa a partir del Nuevo Testamento, a partir de esta nueva historia que se escribe cuando nace la iglesia, con la llegada del Espíritu Santo, a 50 días después de la ascensión de Jesús, 10 días después de la ascensión de Jesús, 50 días después de su resurrección, el Espíritu Santo llegando a la iglesia para darle poder. En el Antiguo Testamento la palabra que se usaba en hebreo es ruah, en el original. Y el significado de ruah es viento, soplo, espíritu. Eso es lo que significa y lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. De hecho, la primera vez que aparece en Génesis 1, versos del 2, en la segunda parte, dice: el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Antes de la creación, antes del orden del mundo, antes de cuando la tierra estaba desordenada, vacía, oscura, no había una separación entre los cielos, entre la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Wow. Entonces significa que antes de Cristo, el Espíritu Santo desde el inicio estuvo, pero tuvo apariciones puntuales y específicas sobre distintos hombres y mujeres de Dios. El Espíritu Santo actuó sobre profetas, actuó sobre reyes, actuó sobre jueces y distintas personas que podemos revisar en la Biblia. Tú dices, wow, el profeta Elías, poderoso, fue el Espíritu de Dios, usándolo con un propósito específico. El Espíritu Santo sobre Sansón, el Espíritu Santo sobre cada hombre que podemos ver en la Biblia. Pero la realidad es que después de Cristo y con la llegada del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no va de manera específica según una función o un propósito específico, sino llega a todos los creyentes. A todos los que confesamos a Jesús tenemos al Espíritu Santo en nosotros y ese poder en nosotros. Entonces, nosotros podemos ver distintos testimonios y tú dices, wow, yo quisiera que el Espíritu Santo me toque de esa manera, quisiera que el Espíritu Santo me hable, esa es una responsabilidad del creyente, desarrollar la relación y dejarse usar por el Señor, ser un instrumento, ser tan humilde para dejarte que el Señor te use y el Espíritu Santo se glorifique
en tu vida. Entonces, sea para profecía, sea para batalla, sea para liderazgo, sea para hacer milagros, de manera puntual y temporal, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento aparecía en ciertos momentos claves de la historia. Y vamos a hablar esta mañana acerca de Gedeón, para explicarles cómo es que operaba el Espíritu Santo. Es una historia que todos conocen, pero en el Antiguo Testamento, cómo Dios se glorifica. Y la historia de Gedeón es espectacular porque Gedeón está en una época en la cual los amalecitas venían y atacaban permanentemente a Israel. Y Gedeón era la tribu de Manasés, una tribu pequeña. Él era de una familia pobre y él era el menor de sus hermanos. O sea, el valor que Gedeón tenía de sí mismo era bajísimo. Dice que cuando venían los enemigos, él se escondía. Él en secreto trataba de cultivar la tierra, pero se escondía por temor a estos ejércitos que venían a arrasar con las cosechas, a burlarse y a destruir todo lo que estaba a su paso. Es ese Gedeón al cual se le aparece un ángel de Dios y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón no tiene la mejor de las respuestas. Gedeón comienza a quejarse y le dice: ¿dónde estabas tú cuando nos atacaban? Entonces, características de Gedeón antes de la aparición del Espíritu Santo en su vida: él tenía miedo, estaba lleno de temor, si quieres llamarlo, se acobardó. Gedeón estaba lleno de queja y tenía una visión de sí mismo bajísima, muy pobre. Se menospreciaba a sí mismo. Pero así es Dios. En su soberanía y en su poder, Él llama las cosas que no son como si fueran. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón, a través de ciertas preguntas, cuestionamientos, e inclusive le pide pruebas a Dios, y Dios tan bueno, misericordioso, que se las comienza a responder, Gedeón termina siendo usado por Dios para liberar a su pueblo. Es más, se convierte en uno de los jueces de Israel. ¿Tú puedes creer que un hombre con esas características, pero después de que el Espíritu de Dios inunda su vida, se posa sobre él, literalmente lo inunda, dice la palabra, existe una transformación? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en nosotros hay una transformación. En la mente, en el corazón, y aquellas que eran tus debilidades, el Señor las vuelve en fortalezas por el poder del Espíritu Santo. Cuando toca ir a batalla, esto es bien interesante, ya Gedeón le cree al Señor después de tantas pruebas, y en Jueces 6:34 dice: entonces Gedeón, tomado por el Espíritu del Señor. O sea, ya no era Gedeón, era Dios obrando en él. El Espíritu Santo tomando total control de Gedeón, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Y esto es extraordinario porque los 3 ejércitos enemigos venían contra Israel, venían a destruirlos. Y eran, según la palabra, 135,000 hombres. Y Gedeón había podido convocar 32,000 hombres para hacerle frente. Desde ya, los que pueden ver y conocen algo de matemáticas y de temas militares, era literalmente imposible. 135,000 contra 32,000. Pero ¿cuántos saben que para el Señor nada es imposible? Amén, todo es posible. Entonces, el Señor le muestra a Gedeón, una vez más, yendo el Espíritu Santo: yo no quiero que esta victoria piensen que tiene que ver con ustedes, o con su destreza militar, o lo que fuera. Y comienza a desechar a distintos grupos de hombres, con señales que el Señor le muestra a través del Espíritu Santo a Gedeón. Y al final se queda con 300 hombres. 300 contra 135,000. Era una lucha de un hombre contra 450. Ya imposible de imposibles. Pero para el Señor, nuevamente, nada es imposible, y el Señor le da la victoria con una estrategia única. Entonces, este hombre acobardado, temeroso de los enemigos, que estaba escondido, que era quejoso, quejándose delante de Dios, termina siendo un líder para una nación.
por el poder del Espíritu Santo. Impresionante. Y al final de la victoria que Dios le da al pueblo de Israel y del liderazgo de Gedeón, Gedeón se encarga de transmitir lo que Dios le mostró, que la gloria sea para el Señor. La gloria nunca es de un hombre. Entonces, cada vez que Dios nos use, siempre tenemos que darle la gloria a Dios, nunca jactarnos, porque la verdad que sin Dios, como dice la palabra, nada podemos hacer. Y así fue en el Antiguo Testamento, hombres, mujeres de Dios que Dios fue usando de manera específica. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. En el Nuevo Testamento la palabra para espíritu es neuma. Neuma tiene el mismo significado que ruah, exactamente el mismo. Soplo, viento, espíritu. De hecho, de la palabra neuma, del original, viene la palabra neumático, para que se hagan una idea, que tiene que ver con soplo, con aire y con todo esto. En Juan 14:17, la segunda parte del verso dice, pero ustedes sí lo conocen, porque Él ahora vive en ustedes y después estará con ustedes. Jesús hablándole a sus discípulos que estaban caminando con Él en la última etapa. Jesús mostrándoles que Él se tenía que ir, pero hablándoles del Espíritu Santo, anticipándoles este regalo, esta dádiva que nosotros tenemos. Pero ustedes lo conocen, porque están llenos del Espíritu Santo, pero Él vendrá de una manera distinta. Después estará con ustedes. Después de Cristo, el Espíritu Santo viene a transformar al creyente, a vivir dentro de él en una relación permanente. Esto es lo que cambia el Antiguo del Nuevo Testamento respecto al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios. Pero el pacto de Jesús, el pacto de la cruz, rompe la brecha y permite que el poder de Dios se derrame para toda la iglesia, se derrame para todos los hijos. Entonces, cuando tú leas lo que hizo Elías, lo que hizo Ezequiel, lo que hicieron tantos profetas, el rey David y tal, es el mismo espíritu, el mismo poder el que mora en nosotros. Nosotros deberíamos estar escribiendo una historia del poder de Dios en este tiempo, con nuestro prójimo, a través de nosotros. Deberíamos estar escribiendo una historia nueva y permanente. Recuerden que el acto más importante de amor de Dios para con la humanidad es la entrega de su único Hijo por nosotros. Pero ya el Señor desde el inicio, enviando al Espíritu Santo, le envió a la ley al pueblo elegido para que sea conocida la santidad de Dios. Pero el plan perfecto culmina de salvación con la entrega de Cristo en la cruz. Pero nosotros somos parte del plan de salvación porque somos los anunciadores de la buena noticia y solo podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. Vamos a ver, así como hemos visto al buen Gedeón, vamos a hablar de Esteban y para que vean cómo opera el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios sobre Esteban con sabiduría, con amor, con poder, con misericordia. De hecho, la historia de Esteban se narra cuando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, había mucho trabajo por hacer. Y los discípulos nombran 7 diáconos para que hagan un trabajo espectacular, un trabajo que se podría ver como operativo, se podría ver como un trabajo, no sé, de apoyo a los ungidos de Dios, pero la verdad que todo es importante para el Señor. Y dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que él ya había recibido a Jesús, ya era un seguidor de Jesús, tenía testimonio y Esteban fue elegido para esta labor. Pero como es Dios, en la humildad de Esteban, que estuvo feliz de servir y hacer lo que tenía que hacer, él se dedicó a hacer milagros también a través del poder del Espíritu Santo. Yo quiero leerles varias partes de la vida de Esteban que dice el capítulo 5, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esa era la característica de Esteban, por eso fue elegido. En el verso 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, haciendo la labor que le habían encomendado. El poder de Dios depositado, el Espíritu Santo depositado sobre Esteban,
mucho más allá de su labor específica, porque así es el poder de Dios. Tú tienes que ser fiel al encargo que el Señor te da. Tienes que ser fiel a lo que tus autoridades te mandan a hacer. Y en esa fidelidad, en esa humildad, el Espíritu de Dios se va a mover de una manera poderosa sobre ti. De una manera poderosa. Entonces, Esteban ya estaba siendo instrumento de Dios para milagros. Y Esteban termina dando una clase maestra de la historia de la fe delante de los religiosos más influyentes, delante del concilio, delante del Sanedrín, el lugar más importante. Y él, con esa valentía, lleno del Espíritu Santo, comienza a hacer una historia desde el inicio hasta Cristo, de todo lo que había pasado. Y miren lo que termina pasando. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Wow. No se podía resistir. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay un tema espiritual, hay un tema que va a incomodar a aquellos que somos portadores del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, aquellos que somos portadores de la verdad y que no nos vamos a acomodar con el mundo. Vamos a hablar lo que Dios dice, vamos a defender las causas que el Señor defiende y eso va a incomodar muchísimas veces. Pero ¿saben qué? A Esteban no le importó el precio que tenía que pagar. Él vivía lleno del Espíritu Santo para agradar al Señor. ¿Cómo fue el fin de Esteban? Tú dirás, ¿no? Un hombre así tiene que tener un fin hermoso. De verdad que tuvo un fin hermoso, pero fue el primer mártir que se puede leer en la Biblia. Después de toda esta explicación y que no podían resistir el espíritu y la sabiduría, terminan calumniando a Esteban, diciendo que él estaba blasfemando contra Dios y la paga por la blasfemia era muerte a pedradas, una muerte salvaje, con cada golpe, con cada pedrada tirada con mucha violencia, hasta que terminabas cayendo muerto. Y él tuvo una visión. Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, estoy hablando en el capítulo 7, verso 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miren lo que Dios le regala en su último momento. En los momentos donde estaba a punto de ser apedreado, a punto de morir. Le da una imagen de que su fe, lo que lleno del Espíritu Santo, pero le da una imagen clara de aquello en lo cual él creía. Y dijo en el verso 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versos 59 y 60, donde termina el capítulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús. Si tú lo sigues, si tú lo obedeces, si eres sensible a su voz, si te arrepientes constantemente, si tienes esa búsqueda íntima del Señor lleno del Espíritu Santo, si tú lo atesoras al Espíritu Santo. No es la menor parte de Dios el Espíritu Santo, es el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Esteban hizo exactamente lo que Jesús hizo. Se encomendó a Dios. ¿Qué también hizo Jesús? Intercedió. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Esteban mostrando el carácter de Cristo hasta el último momento. Y a mí me gustaría, no sé ustedes, seguro que también, hasta el último momento de mi vida, honrar al Señor. Buscar al Señor, imitar al Señor, ser realmente como Él y no importa el precio. Por eso el Evangelio es para valientes, el Evangelio no es para los que se acomodan, no es para los que tienen un pie en el Evangelio y un pie en el mundo, no es para aquellos que intentan agradar al hombre. El Evangelio es para los que tienen la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es ahí cuando, lleno del Espíritu Santo, podemos hacer su obra. Cada día deberíamos estar más cerca al carácter
de Cristo, cada día caminando y corriendo en propósito. Y eso es lo que yo le pido al Señor que les hable a ustedes en esta tarde de manera específica. ¿Qué tanto estamos corriendo en propósito? ¿Estamos corriendo atrás de las cosas del mundo o estamos corriendo en el propósito que Dios ha determinado para nosotros? Porque Dios es soberano y nos ha entregado, nos ha puesto en este tiempo con características únicas, con dones y talentos entregados a nosotros para ejercer una obra. ¿Qué tanto estamos haciendo? Poder no nos falta. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la voluntad, la disciplina, la fe para sacarlo adelante. Así como lo hizo Esteban. Dios mismo habita en ti y esa es una verdad que tienes que esta tarde llevártela y quebrar algunos pensamientos religiosos. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es portador del Espíritu de Dios. No es poca cosa. El Espíritu no es una fuerza impersonal. No es el Espíritu Santo, una cosa, una fuerza, un poder de Dios. No, es Dios mismo. La misma esencia divina del Padre y del Hijo habita permanentemente en cada creyente. Y con algunos versos les voy a demostrar de que el Espíritu Santo es soberano, tiene mente, tiene soberanía, tiene una actividad permanente, es una persona. El Espíritu Santo es una persona que mora en nosotros, una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo convence. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Wow. Jesús hablando acerca de, nuevamente anticipando la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado. El día que tú literalmente cayó el velo y reconociste tu condición de pecador y te entregaste a Jesús, fue porque el Espíritu Santo lo permitió, porque el Espíritu Santo tocó tu corazón y eso hizo que tomes la decisión más importante de tu vida. Pero insisto, ahí es solo el inicio, ahí comienza realmente nuestra vida para el Señor. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Mira lo que dice 1 Corintios 12:11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Es la voluntad de Dios y Él sabe. Por eso no anheles el don de otro, la capacidad de otro, la habilidad de otro. Lo que quieras llamarlo, eso viene de Dios. Encarguémonos de descubrir cuál es la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Y aplicarla para los propósitos de Dios, no para nuestro beneficio, para los propósitos de Dios. Entonces, convence, tiene voluntad y también el Espíritu Santo habla. En Hechos capítulo 13, versos 2, dice, el Espíritu Santo dijo, no está diciendo, le mostró el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a mostrar. Hay decisiones que te va a empujar a tomar y depende de ti si lo vas a ignorar o lo vas a seguir. Pero el Espíritu Santo habla. Tu busca de Dios, ten comunión con el Espíritu Santo y te va a mostrar. Y si hay algo que te mostró y por alguna razón no lo obedeciste, acércate al Señor, acércate al lugar secreto, pide perdón y pide al Espíritu Santo la oportunidad de volver a aquello que te mostró, aquello que por alguna razón rechazaste. Quizás rechazaste tu llamado, quizás rechazaste, no sé lo que Dios te habrá mostrado. Quizás hemos sido necios con lo que el Espíritu Santo nos muestra, pero hoy tenemos que saber que Él habla. Con el Espíritu Santo no se discute, se recibe y se obedece. Claro que podemos abrir nuestro corazón con Él, pero yo no le voy a ganar en razones al Señor, al Espíritu Santo. Yo no le voy a ganar en sabiduría jamás. Me tengo que rendir, escuchar y obedecer, porque Él habla. Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. La palabra aquí para Espíritu Santo es paracleto, que significa aquel que es invocado, aquel que está a mi lado, aquel que me sostiene. Por eso decía Jesús a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo.
Les enviaré al Espíritu de Dios y van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho, mostrando Jesús el poder tremendo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el camino se ponga difícil, familia, recuerden que tenemos un abogado que intercede por nosotros, pero también tenemos un compañero, tenemos a alguien que nos fortalece, tenemos a alguien que está a nuestro lado. No estamos solos. A veces, por distintas circunstancias, nos podemos sentir solos, abandonados. ¿Y sabes la realidad? El hombre te va a fallar. Te va a fallar. En algún momento te va a fallar. Cualquier persona a la que admires más e idealices más, te va a fallar por alguna u otra razón, voluntaria o involuntariamente. Pero Dios no falla. Y tienes al compañero perfecto, al Espíritu Santo, que te va a llenar y te va a traer no solo consuelo, sino también dirección. Inclusive cuando en esos momentos difíciles, cuando estamos pasando crisis profundas, que ya no sabemos ni cómo orar, no tenemos fuerzas para orar, estamos con los ánimos quebrados, estamos sin fuerzas, dice que el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8, 26, 27 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, te puedes presentar a quebrarte delante del Señor y el Espíritu Santo va a transmitir lo que hay en tu corazón, va a transmitir tu quebranto. Él te va a representar en el trono de la gracia, va a hablar por ti. Entonces no piensas que pierdes tu tiempo orando o que tienes que orar como alguien. Mira qué lindo habla y qué lindo ora. No, el Señor conoce tu corazón y el Espíritu Santo va a llevar ese mensaje al cielo. Que no sea el dolor una excusa para no acercarnos a Dios y no darle la oportunidad al Espíritu Santo a que nos fortalezca. Pero también el Espíritu Santo produce fruto, un fruto en nuestro carácter. En Gálatas 5, versos 22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Ustedes los conocen. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. ¿Qué significa? Que hay una evidencia de la obra del Espíritu Santo en tu vida cuando tú le dejas obrar, cuando tú le das el espacio que le corresponde, cuando te rindes a Él, ante el Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, para que obre en tu vida. Y vas a poder tratar a los demás con amor, ese amor que no tenías, que no te salía, dejando las formas, las sonrisas que aparentan lo que no hay en nuestro interior. Ese amor profundo. Dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto. El gozo es mi fortaleza, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo que no depende de las circunstancias, depende de mi relación con Dios. Y asimismo, la paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Yo también. Necesitamos paciencia, ¿no? Paciencia permanente, ¿no? Y cada uno de los frutos del Espíritu Santo son importantes. El último es clave, el dominio propio. Tenemos que tener la capacidad de resistir la tentación y eso solamente con el poder del Espíritu Santo. Nos va a decir dónde sí, dónde no, qué personas nos edifican y qué personas nos contaminan, qué contenidos son saludables y qué contenidos no lo son, etc. Nos va a advertir inclusive de los peligros. Es el dominio propio, decirle, Señor, esto no te honra, Señor, esto no te agrada, Señor, de aquí tengo que salir, Señor, esto no lo debo ver, Señor, etc. Puede ser las cosas más evidentes y las cosas más sutiles. El Señor te va a mostrar. No lo hagas a tu manera. No acomodes las verdades de Dios en el lugar que te corresponden, que tú crees en tu sabiduría, sino dale todo el espacio, toda la libertad al Espíritu Santo para que obre en tu vida y pídele lo más importante, que cambie esas áreas que no honran al Señor. Amén. A.W. Tozer dice, la evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es que Cristo sea glorificado, como Esteban. La evidencia del Espíritu Santo en tu vida es que Cristo sea glorificado, que no seas tú, que no te reconozcan más a ti, que vean la obra de Cristo en tu vida. Principalmente las personas que están cerca, las personas que te conocían antes de, y por supuesto, todo aquel que el Señor ponga en tu camino. ¿Cómo valorar cada día el Espíritu Santo? Primero, al despertar. Invítalo conscientemente.
Espíritu, dirige hoy mis pensamientos, mis palabras, mis pasos. Te entrego mi día, Espíritu Santo. No lo entristezcas, porque el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Así como tiene una mente, así como habla, así como decide, tiene voluntad, también tiene sentimientos. No lo entristezcas. Efesios 4:30 dice, huye del pecado, no por temor, sino porque valoras su presencia en ti. Huye del pecado, te dice Efesios. Huye. Hay un pecado que en la palabra no te manda a resistir, que es la inmoralidad sexual. Corre, así como José corrió de la esposa de Potifar, así mismo. Huye del pecado. No por temor al hombre, no por temor a las consecuencias, sino por temor de Dios, por no fallarle al Señor. Porque la carne es débil, recordemos, la carne es débil. No lo apagues, mantén una actitud receptiva a su vida en cada decisión. No hay decisión pequeña o grande para el Espíritu Santo. Todas las decisiones son del Espíritu Santo. Todo lo que hay en tu vida. Te puedes sorprender en los momentos menos esperados cómo el Espíritu Santo te puede usar. Yendo al cine, yendo a comprar, en un almuerzo con tu familia, no sé. Hay alguien esperando una palabra. Dios te va a usar, te va a mostrar el Espíritu Santo. Tenemos que dejar de mirar a nosotros y dejar al Espíritu Santo que obre a nuestro alrededor. Pídele cada día, úsame Espíritu Santo. Y abre la palabra. Cómete la palabra. Profundiza en la palabra. Escudriña la palabra. Y el Espíritu Santo te va a mostrar las verdades de Dios y lo que específicamente tú necesitas saber. Nunca se va a contradecir las verdades de Dios y lo que Dios te quiere mostrar. Pero tiene una palabra específica para ti. Esa palabra que cobra vida sobre tu vida y que te trae gran bendición. Para terminar, Gálatas 5:25 resume lo que hemos visto en esta tarde respecto al Espíritu Santo. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No te dicen alguna, no te dice conforme a tu propósito, conforme a tus dones, absolutamente en todo. Ríndete al Espíritu Santo. Sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar, familia. Espíritu Santo, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu presencia, tu hermosa presencia, tu dulce presencia en este lugar. Son tus palabras, es tu exhortación que traes para nosotros en esta tarde, para darte el lugar que te corresponde. Te pedimos perdón si no te hemos dado el lugar que te corresponde, Espíritu Santo. Tú eres el número 1 en nuestra vida. Tenemos el privilegio de ser la vasija, el recipiente del poder máximo de Dios, de la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, encargada de llevar nuestro clamor, interceder por nosotros, darnos convicción de pecado, darnos dirección, consolarnos y todo lo que tú haces, Espíritu Santo. Qué valioso eres para nosotros. Te pido que nos muestres aquello de lo cual tenemos que arrepentirnos. Te pido que nos muestres aquellas puertas que tenemos que cerrar, aquellas puertas que tenemos que cruzar en fe, la palabra precisa para nuestra familia. Activa, Espíritu Santo, los dones y talentos en cada uno de nosotros para cumplir nuestro propósito. Si algunos se alejaron de la fe, es tiempo de volver. Se alejaron de propósito, Espíritu Santo, trae la convicción, que arda el fuego en su interior, como el primer día, como el primer amor, para decir, heme aquí, yo vuelvo al ejército del Señor, vuelvo a las filas del Señor para hacer su obra. No soy más un espectador sentado, soy un soldado de Cristo que viene a hacer su obra por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Dios es bueno.